Buenas tardes, Iglesia Cristiana Filadelfia San José y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga. En la tarde de hoy continuamos con reflexiones bíblicas y continuamos con la que titulé ¿Cuándo se cumplirán las promesas? ¿Cuándo se cumplirán las promesas? Está basada en Mateo capítulo 24 y esta es la segunda parte. El centro de esa reflexión es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el rapto de la iglesia. Y estas son doctrinas fundamentales en la Biblia, puesto que en el Antiguo Testamento se mencionan 1200 veces y en el Nuevo Testamento hay más de 300 profecías directas referentes a la segunda venida. Y por algo se destacan. Vivimos en un mundo que quiere conocer el futuro, por eso muchos hoy consultan a los astrólogos, a los brujos, al horóscopo, etc. Pero el único libro que da en lo cierto es la Biblia, porque da al 100%. Y la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24, desde los versos 1, dice, no sea derribada. Y en el verso 3 dice la venida, que viene de una palabra perusia. Y esta significa literalmente tomar el poder, gobernar, reinar como un rey. ¿Y cuál será la señal cuando tomes el poder?, le preguntaron los discípulos al Señor Jesucristo. ¿Cuándo será el fin del tiempo? O el fin del siglo, que viene de la palabra aón, que significa tiempo. ¿Y cuándo se va a terminar el tiempo presente? Y debemos entender el trasfondo para poder responder a estas preguntas. Y el Señor nos da las señales antes de que venga el fin. ¿Y qué debemos anticipar o qué sucederá? Pues para saber esto, el Señor está por venir y son 5 señales, de las cuales en la anterior reflexión ya vimos 3 y hoy vamos a simplemente a tomar un resumen rápido y a ver las últimas 2. La primera es las decepciones o engaños. Decepciones o engaños, lo vemos en el verso 4 al 5. Y habíamos hablado en la anterior reflexión de cómo librarnos del engaño, ¿recuerdan? La segunda señal habla de divisiones o guerras. La vimos en los versos 6 al 7 de Mateo 24. Y habíamos hablado de que vivimos en un mundo en guerra donde abunda la violencia y han venido creciendo tanto en número como en intensidad. Hablamos también de que en el libro de Isaías, incluso lo cita en el libro de Daniel, habla de todas las profecías 650 años antes de Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 11, verso 31, y Zacarías, capítulo 12, versos 2 al 3. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas lo registran. Y amigos, esto se está cumpliendo y ya se ha cumplido en su totalidad. Y la tercera señal habla de desastres. Lo vemos en el verso 7, en la parte B. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el Señor Jesús vio por el túnel del tiempo y vio pestes, que son enfermedades, epidemias, pandemias, que vendrían la gripe española, la malaria, el cólera, el VIH, el SIDA, el cáncer y ahora el COVID-19, etc. Y estas han cobrado millones de muertes en todo el mundo. Y el Apocalipsis capítulo 6, verso 6 dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y un denario en esa época equivalía al salario de un día de trabajo. Entonces vendrá hambre. Y esto ya se está cumpliendo porque hay hambre en muchos países, en muchas naciones de la tierra. Y vendrán terremotos. Hay una respuesta
de los especialistas, los sismólogos que intentan explicar esto hablando de las placas tectónicas, de que las masas de la Tierra están flotando sobre una superficie semisólida, semifundida y que las placas tienen un espesor de 70 millas. Flotan sobre el semifundido y ardiente centro de la Tierra. Pero cuando estas se acercan, pues crean una presión que va aumentando y luego comienzan a deslizarse. Pues es una respuesta muy científica a lo que ocurre. Pero también lo dijo la revista Times, que afirma que han ocurrido más temblores en los últimos 10 años que los que han ocurrido en los 100 años anteriores. Y esto pues se ha comprobado que han muerto más personas en los terremotos en las últimas décadas que en los últimos siglos. Y pues esto nos lleva a pensar también en los desastres naturales. Desastres naturales como huracanes, ciclones, tormentas, desbordamiento de ríos, avalanchas, deslizamientos de tierra, entre otros. Lo acabamos de sufrir nosotros en Colombia con el huracán Iota de categoría 5, con vientos que superaban los 245 kilómetros por hora aproximadamente, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Y San Andrés tuvo afectaciones, pero Providencia fue destruida casi en su totalidad y fue algo sin precedentes en nuestro país. Como consecuencias de esa afectación, pues cuando el mar empieza con esta actividad, pues se desembocan los ríos, y así departamentos como La Guajira, algunos municipios de Antioquia, Santander, entre otros. Y se suman adicionalmente las temporadas de lluvias. Y pues esto no solo pasa en nuestra nación, sino que también en Centroamérica y en Estados Unidos, entre otros. Así lo dice la palabra en el verso capítulo 8. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, aquí la palabra dolores significa literalmente contracciones de parto. Y las que son madres entenderán a qué me refiero. Porque la madre tierra está con contracciones. Y nuestro mundo está embarazado con juicio. Todas estas señales son principio de dolores, y cuando vemos estas cosas pues nos avisa que se está a punto de dar a luz, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versos 19 en adelante, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y la cuarta señal, la difamación. En el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y nosotros como creyentes vamos a ser difamados. La persecución va a concentrarse en el nombre de Jesús. Y al mundo por lo general no le molestan las religiones. Pero cuando escuchan la palabra Jesús o su evangelio, pues les ofende. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, el gran yo soy. Y pues más creyentes han muerto en este siglo que en los siglos anteriores. Incluso en países comunistas han muerto millones de cristianos. Y si usted visita las redes sociales habrá visto que el hablar mal de creyentes es muy común. El difamar, el levantar falsos testimonios, noticias falsas, chismes, calumnias, y intentan desacreditar el evangelio acusando a cristianos de sus comportamientos.
Es muy habitual también en televisión, en prensa, en radio, etc. Hay una frase que me gustó mucho que dice: la vida es corta. La vida es corta y al final lo único que realmente cuenta no es cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve Dios. Lo dijo el evangelista Billy Graham, siervo de Dios que fue muy reconocido por llevar el evangelio a muchas partes del mundo. Ya está en la presencia del Señor. Así lo dice también Mateo capítulo 24 versos 33. Mateo capítulo 24 versos 33. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: así también cuando vean suceder todo esto sabrán que el tiempo está cerca, a la puerta. Y en Lucas 21 verso 31 Jesús dice que es el tiempo en que el reino de Dios habrá de venir. El reino de Dios habrá de venir. Y la última señal, la declaración. Y esa es nuestra misión, la misión de los creyentes. Están los versos 13 al 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Las personas que se salvarán son las que han permanecido en Cristo. Y las que perseveran estando en Cristo y que Cristo ha permanecido en ellas. Es decir, que la salvación es por gracia. ¿Y qué es gracia? Pues gracia significa que es un regalo de Dios para ti y para mí. Y esta es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y no por lo que nosotros podamos hacer. Por eso dice en Efesios el apóstol Pablo capítulo 2 verso 8: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. Entonces toda tribu, raza, lengua, nación escuchará el evangelio de Cristo. Y esto había sido imposible en anteriores siglos, pero en esta época ya se cumplió. Piense cuando escucha la radio, la televisión, la prensa, y últimamente con el internet ha ocurrido la globalización. Y quizás no toda persona, pero sí toda nación ha escuchado la palabra de Dios. Una fundación importante como Nueva Vida 2000 ha llevado el evangelio a 220 países. Y más de 2.000 millones de personas han escuchado de él. Eso equivale al 98% de la población mundial. Y asociaciones como Billy Graham y Luis Palau, por ejemplo, prepararon hace unos años la transmisión cristiana más grande desde el Caribe hasta casi todos los países. Incluso en Medio Oriente, en China, en Rusia y en otras naciones comunistas ha entrado el evangelio a pesar de la fuerte oposición. ¿Y qué significa todo esto? Pues que podemos confiar en la palabra de Dios, la cual es verdadera, la cual se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Por eso dice en el mismo texto, dice: los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y esto significa que el Señor está por regresar, que el fin del mundo se acerca, y la iglesia tiene como misión que seamos canales para que otros vengan a Cristo. Y significa que usted y yo como creyente debemos estar creciendo en nuestro caminar en la fe. Y los que no, pues yo les pregunto: ¿tú estás seguro que eres salvo? ¿O estás segura que eres salva? ¿Que te has arrepentido de tus pecados y que has recibido a Cristo como Señor y como Salvador? Pues si no lo estás, ora ahora. Y finalizando, también hay una realidad que lo dijo incluso el profeta Isaías en el capítulo 13, versos 9 al 11 y el verso 13. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor,
Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Entonces, usted, amigo, amiga, crea y abra sus oídos espirituales. Quiero darle el crédito primero al maestro más grande, el Espíritu Santo de Dios, segundo a los videos de Soy tu Dios, Funky, y de El que tiene oídos oiga, de Manny Montes. Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.